todos los medios llega un momento donde nos empezamos a hacer lo mismo. Y Sí. hacer algo distinto no es fácil, ¿no? Y sobre todo las generaciones que vamos llegando, o sea, nosotros, ahora sí que los de mi edad, y ya hay un chingo mucho más jóvenes, pues teníamos muchísimas referencias. Entonces llegar y ganarte un lugar en medio de tantos buenos ejemplos, en medio de tantas referencias, no está fácil, güey. O sea, yo sí recuerdo haber hecho un chingo de personajes que tuvieron debut y despedida en una cápsula nada más. Ajá. Y nunca te espera, o sea, nunca sabes cuándo va a llegar el bueno, ¿no? Tienes que estar tirándole a la portería, ¿no? Tú querías, son dos hermanos, ¿tú querías un perro o un hermano? Exacto. ¿Cómo estaba ese pedo? Sí, que yo les decía a mis papás, yo quiero un perro o un hermano para tener con quién jugar. Entonces me dieron un hermano con cara de perro. Y ya, todos ganamos. Le llevo 8 años a mi carnal y también... O sea, sí están muy separados. Sí, güey, o sea, si tú ves fotos de cuando éramos pequeños, o sea, sí, literal, yo cargaba un bebé, ¿no? Y yo ya, pues de 12, 13 años cargando un bebé de 3 años, ¿no? Digo, hay gente que igual y no sabe, o sea, que Alex es hermano del Wherever Tomorrow, Gabriel, ¿no? Gabriel, sí, Gabriel. De Gabriel. Entonces, 8 años después llega, pero ¿por qué llegó tanto tiempo después? ¿Tus papás ya no querían tener hijos? ¿Se les chispoteó? ¿Qué pasó? No, pues como que no querían tener hijos, como ya sabes, o sea, para ser papás no hay un momento exacto y siempre te inventas pretextos para no hacerlo o para hacerlo. Y entonces yo creo que mis papás esperaron mucho tiempo que la cuestión económica, que el tiempo, yo ya en perspectiva pues te vas enterando de las cosas, ¿no? Mi papá al mismo tiempo que estaba estrenándose como papá, empieza la segunda carrera, dejó a la mitad contabilidad y después lo suyo era la abogacía, estudió Derecho, terminó la carrera y yo recuerdo haber ido a la graduación de mi papá cuando se graduó de abogado y entonces pues estaban haciendo otras cosas. Claro. Al final del día se casan, supongo que también habrán tenido algunas bronquitas, porque mis papás se terminaron divorciando cuando yo tenía 13 años. Okay. Cuando tengo yo 8 años es cuando nace mi hermano y al final del día pues llegó mi carnal y sí, pues fue la mejor decisión para todos porque todos fuimos como más felices. Yo tuve un compañero de vida, a mi hermano pues no les caía muy bien a mis papás, pero de todos modos lo respetaban. No. No, lo querían mucho, es muy divertido, es muy ocurrente, es muy irreverente. Crecimos, nuestra infancia fue en la Héroes de Churubusco, ahí en La Viga y Ermita. Justo, yo siempre lo decía, como que estábamos en medio de una colonia mucho más ruda, popular, que es la Escuadrón 201, y otro como más fresón, por así decirlo. Digo, estamos hablando de esa época, como Paseos de Tasqueña, que había gente... por ahí, cabrón. ¿Sí? Yo vivía por Tasqueña, por Miramontes y Chotepingo, por... Exacto. Ajá. Bueno, nosotros ahí crecimos, entonces, pues nos íbamos, nos recorríamos unas cuantas cuadras para echar los salchipulpos y la cáscara, y nos íbamos del otro lado también con nuestros otros compas. Estudiamos los dos también en el México, en el Instituto de México. Sí, estudiamos en el México y te quiero preguntar eso. Porque, a ver, primero, ¿tú cómo empezaste con el rollo de chavito? O sea, ¿desde chavito sabías que querías dedicarte a esto? Porque ahorita les voy a preguntar, pero sí trabajaste en Televisa, trabajaste en noticieros, en deportes, en varias cosas, pero ¿desde chavito sabías que querías o no? Sí, yo creo que en mi adolescencia estaba en el Instituto de México secundaria y recuerdo así como de las primeras epifanías, así hice una exposición como de oratoria y hablé del antidoping en los Juegos Olímpicos y lo hice no como el clásico matado que nos tocaba cada año, que siempre ganaba el mismo güey, toda la primaria, toda la secundaria, lo mismo, y alzaba sonsonete y madre mía, y las mamás lloraban. Entonces yo lo empecé a decir de una forma como más coloquial, como conduciendo, como platicando, involucrando, y en la adolescencia nadie pone atención. Y cuando vi que mis compañeros me ponían atención a lo que estaba diciendo, supe que quería comunicar de alguna u otra forma y desde entonces toda mi vida ha pasado por diferentes temas, por la política, por el deporte, por el espectáculo, por el cine, pero siempre con un rollo lúdico, siempre tratando de entretener, hacer reír, sacar una sonrisa, eso. Oye, que tu mamá te regaló una grabadora de chavito. Sí, ¿Y qué hacías con ella? Cuando se iban a trabajar, hay veces que me reí porque me iba de pinta. A los 5 o 6 años. ¿Cómo me iba de pinta? Pues me contrataban transporte escolar, entonces mis papás se iban a trabajar y llegaba el transporte escolar ya cuando mis papás se habían ido y salía por la ventana y le decía, hoy no voy a ir, entonces ya se iba el camión y me quedaba a grabar mis programas de radio.
¿A los 7 años? A los 7 años, te lo Órale, juro, qué chingón. por el osito Bimbo que ya se fue. Entonces, grababa de estas unas como grabadoras largas que le tenías que apretar al mismo tiempo rec y play y Y que empezaba tenía las teclas como de piano. Sí. y empezaba a conducir y empezaba a hacer como mis programas y sin una aspiración tan consciente de dedicarme a los medios, porque bueno, estamos hablando de la época del Tío Gamboín y del Gato GC y no se habían hecho muchas cosas. Tenías algunas referencias con mi papá, me mostraba obviamente Chiquilladas o La Carabina de Ambrosio. Con eso fui creciendo en el chip, en el disco duro, y más adelante cuando empieza a agarrar forma las cosas, dijo, güey, yo quiero hacer algo, yo quiero entretener, pero con un concepto, con un contenido, no nada más el pastelazo por el pastelazo, y es lo que yo pretendo. A lo mejor la gente no se da cuenta y no se cumple el objetivo, o a lo mejor en mi mundo utópico, detrás de cada risa, detrás de cada mentada, detrás de cada sarcasmo, hay una reflexión que trato de estar metiendo, ¿no? Fíjate que igual y mucha gente no lo sabe, pero yo sí he notado eso desde el principio de tu carrera. Yo cuando te veía decía, este güey qué chistoso está, qué bien lo hace. De entrada lo que dije es, oye, qué rico ver a alguien cero acartonado enfrentando a los artistas así. No me acuerdo la primera vez que vi la entrevista de Derbez. Fue de... Porque pues los que trabajamos en Televisa, en los medios que se dan en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en donde sea, es como, ay cabrón, o sea, cómo alguien tiene los huevos de decirle a Derbez, no mames, pendejo, y tal. Entonces, esto lo quiero ver. O sea, esto lo quiero ver. Y a mí, ahí había para mí dos cosas muy valiosas. Tú, que lo decías, que tenía los pantalones de decirlo, y dos, quien lo aceptaba y jugaba con él. Decía, no, mames, dije, bravo a Derbez o a Marta Gareda, o de las primeras que empecé a ver. Pero yo siempre veía, y cuando te veía decía, este güey es un güey preparado, o sea, porque se dice cosas muy inteligentes en medio. Ya luego ahora que para la entrevista estudié un poquito, o sea, de conocerte, vi que tu papá es abogado, que tu mamá es socióloga. Decía, claro, este güey escuchaba otras cosas en su casa. Sí, o sea, tiene, y además yo te veía por lo del cine, porque a mí me gusta mucho el cine, y entonces decía, este cuate está muy preparado, y sí se nota en El Escorpión, pero tienes que estar poniendo atención en medio de toda esta envoltura, que es una pinche envoltura muy, muy original y muy innovadora, porque eso es lo que pasa cuando se hace algo distinto. A mí o sea, lo que sucedió obviamente no lo tenía presupuestado. Creo que para romper las reglas hay que conocerlas. Y entonces yo, al haber crecido en mis primeros años profesionales en televisión y en radio, incluso en prensa, tener una familia que, o sea, lo digo con todas las letras, que es súper decente y educada y, o sea, siempre como nos inculcaban el trabajo, el estudio, la educación. Todas esas cosas, pues me dio oportunidad de reírme y de hacer sarcasmo y de hacer caricatura de la peor persona que me pudiera imaginar y hacerla tan exagerado que terminara siendo comedia, que terminara siendo una caricatura. Y entonces me ayudó mucho también las circunstancias. Obviamente, si nunca hubieran existido las redes sociales, ¿cuándo me hubieran dejado mentarle la mamá de Derbez o decirle cuánta chingadera le dije y él responderme igual? Claro. Porque es de ida y vuelta. Eso es padre del personaje, porque al final del día no me lo estás diciendo a mí, Alex, ni yo lo estoy diciendo, sino es un personaje que representa a todos estos haters. Si hubiéramos estado en Televisa, jamás hubieran dejado que eso saliera al aire, ni siquiera pronunciarlo. No. Pero se dieron los elementos para que yo no le deba nada a nadie, para que tenga la libertad total y no el miedo al qué dirán o el miedo a una represalia de un jefe o a quedar mal con Eugenio Derbez, que es el que te va a dar chamba al ratito. Pues no, es bien padre, aunque no sea de tú a tú, porque Eugenio me lleva 4,000 millones de años de carrera y de talento, pero en algún momento, pum, nos ponemos los dos a la par y es jugar con tus carritos y con los míos y hacer un desmadre juntos, ¿no? Eso ha sido padre. De chavito, ¿de qué trabajabas? O sea, porque también yo creo que el poder entrevistar a alguien, hacer una broma, decirle algo inteligente o algo gandalla, decirle algo fino o algo barrio, necesitas mundo. Sí. ¿De qué trabajabas de chavito? Híjole, sí tuve varias chamitas. No sé, por ejemplo, de adolescente, de lo último que hice, terminé de Gio
en un hotel en Cancún, un concepto italiano donde parte de lo exótico era ver mexicanos y como era de estos conceptos internacionales, pues eran puros italianos y era un staff italiano. Entonces dijeron, tenemos que contratar staff mexicano. Yo no había entrado a la carrera todavía, entonces llegué y entonces el chiste era organizar juegos, organizar partidos, platicar en italiano como si yo supiera italiano. Me aprendí 3-4 palabras y con eso lo hacía y pues los turistas encantados, ¿no? Entonces me la pasaba muy bien ahí organizando eso. Un día terminé trabajando en un Sanborns un verano. Obviamente ellos pretendían que hicieras carrera ahí, que te quedaras ahí para subir a gerente y demás, pero yo nada más llegarás a ser mini búho, ¿no? Exacto. Y yo terminé trabajando ahí en discos y sonido, me gustaba la música. ¿En discos y sonido de Sanborns? Yo les recomendaba canciones y nuevos grupos a los que llegaban ahí y pues me la pasé bien, lo tengo que aceptar. Finalmente todos estos trabajos eran, gracias a Dios, por gusto. Mis papás no tenían así muchísimo dinero en la vida, pero la verdad es que nunca tuvimos ningún problema en ese sentido, no sufríamos, no teníamos esa necesidad y teníamos la posibilidad de estudiar lo que quisiéramos y de trabajar si quisiéramos. No era como porque no tuviéramos para comer o para pagar ibas a la trabajar para hacer tu lanita y todo. Fíjate qué chistoso, yo trabajé en Palacio de Hierro. ¿Ah, sí? Mi primer gafete oficial, porque siempre quise trabajar, fue de Palacio de Hierro ayudando en cocina. O sea, en los electrodomésticos. Eso era el Molinex, no sé qué. Sí, traía tal. Hasta que descubrí que bajando las cosas, o sea, bajándolas al coche, te daban propina. ¡Pum! ¡Pum! Dije, aquí soy, güey. Que te daban muy buenas propinas. Total. Oye,